Que el Señor les bendiga grandemente en esta hora. Nos llena de alegría poder contar con su presencia en esta hora en el programa Privilegiados. Ya estamos a la altura de la quinta entrega de este proyecto de Dios. Gracias a Radio Amanecer Internacional. Gracias a cada persona que en esta hora nos escucha desde la comodidad de su casa o manejando, no sé en qué lugar, pero muy contento de que estén allí. También agradecemos a las personas que nos siguen por las redes sociales, Facebook, YouTube, ya sea aquí en Dominicana o fuera de República Dominicana. Muchas gracias a las personas en el extranjero, en España, Chile y muchos otros países que están ahí atentos a este proyecto, a este programa Privilegiados. Los jóvenes lo tienen todo. Ya saben, como he mencionado cada día, si usted aún no tiene el libro Privilegiados, puede acercarse a la tienda YATPA más cercana, adquirirlo y junto con nosotros ir estudiando, marcando, compartiendo con otros con la finalidad de que lo aquí escrito pueda quedar plasmado para siempre en sus corazones. Hoy me llena de alegría de contar con la presencia del escritor del capítulo 5, Privilegiados por el dinero. Y me refiero al profesor, pastor Aneuris Vargas, que está con nosotros en esta hora. Líder, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Estoy muy contento, gracias por la invitación y estoy feliz de estar con ustedes en esta entrega. Bueno, el gozo es nuestro y sé de cada oyente poder contar con usted en esta hora. Yo quiero orar, como de costumbre, para colocar este programa en las manos del Señor. Vamos a orar, acompáñame. Querido Padre Celestial, gracias, Señor, te damos en esta hora. Qué bueno estar ya en el quinto capítulo de este libro y estudiando con tanta gente preciosa que está ahí conectada en Radio Amanecer o en las redes sociales. Gracias, Señor, te damos porque tu palabra y el conocimiento de los privilegiados que somos se ha dado a entender durante esta semana. Imploramos que como cada día nos uses y que lo que hoy hablaremos sea de bendición para cada persona que está aquí con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, el capítulo 5, queridos oyentes de Radio Amanecer, es Privilegiados por el dinero. El pastor escribe muchas cosas muy interesantes. Yo lamento que aquí no tenemos el tiempo para desglosar cada idea. Incluso hace un tiempo ya, cuando estuvimos compartiendo con las iglesias, el pastor habló con más abundancia respecto del tema. Pero aquí usted podrá leer, cuando tenga su libro en mano, lo podrá leer con detenimiento. Pastor, usted se introduce en el capítulo 5 hablando sobre Egipto. Y yo que lo conozco, sé que estuvo viviendo en Egipto por algunos años, como pastor incluso allá en Egipto, así que usted conoce muy bien de esta tierra actualmente. Y usted habla acerca de que Egipto es como un museo gigante. Yo lamentablemente no he tenido el honor de estar allá en Egipto, apenas he leído libros acerca de egiptología y algunas cosas más y algunas películas que muestran algunas cosas allí. Pero háblenos de esto y por qué es importante Egipto en el contexto de privilegiados por el dinero. Bueno, Egipto es un país muy interesante, como usted mencionaba, pastor. Es un clima muy seco. En Egipto no llueve. Okay. Y entonces esa sequedad del clima ha permitido que se preserven ruinas por miles de años. Y aunque yo no estaba muy interesado en las cosas antiguas de Egipto, no estaba muy interesado en eso, un amigo me dijo, no te puedes ir de este país sin visitar el Museo del Cairo. Y wow, nunca me arrepentí de aceptar esa invitación. Me gustaría ir ahí también, amigo. Sería interesante. Una de las cosas más impresionantes del Museo del Cairo en ese momento, que tenía artefactos, pero una cantidad inmensa en todas partes,
fue ver la tumba de Tutankamón. Oh, sí. Tutankamón fue un faraón que vivió hace miles de años, y lo impresionante de esta tumba fue ver la cantidad inmensa de artículos que había dentro de la tumba. Hay que recordar que los egipcios entendían que cuando alguien moría iba a necesitar sus posesiones para la siguiente vida. Okay. Y entonces, obviamente, la mayoría de la gente pobre no podía llevarse muchas cosas, pero los faraones los enterraban con sus joyas, con su dinero, con sus mascotas, a veces con sus esposas. Tremendo. Y entonces la tumba de Tutankamón tenía una cantidad impresionante de oro y de muchísimos artículos. Y eso a mí me impresionó mucho, porque eso contrasta con lo que dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Le escribió a Timoteo en 1 Timoteo 6, 7 al 10, que nosotros no trajimos nada cuando nacimos, cuando llegamos a este mundo, y que tampoco vamos a llevarnos nada cuando nos vayamos. Entonces Tutankamón evidentemente no conocía esa verdad, porque él pensaba que se iba a poder llevar esas cosas, y en un sentido qué bueno que lo hizo, porque queda por lo menos para los arqueólogos, ¿verdad? Para que podamos saber cómo vivía la gente en ese tiempo. Ya. Muy interesante esto, y sé que habría mucho que hablar, pastor, de este tema de Egipto y de las cosas que se han descubierto y de lo que enterraban, como usted presenta, las pirámides, por ejemplo, que eran especies como de tumbas, ¿cierto? Tumbas, para los faraones o gente portentosa de ese entonces. Pero ¿cuál debería ser la actitud de nuestros jóvenes y también de los adultos que están ahí con nosotros en esta hora con respecto al dinero? Porque sé que esto se relaciona con el tema del dinero. Para un faraón como Tutankamón, el dinero era para llevárselo al lugar donde iría, supuestamente, y ya sabemos que no es así. Miles de años después, ahí está exactamente el mismo oro con que se enterró. No se llevó nada. No se llevó nada. Entonces, ¿cuál debería ser la actitud de los jóvenes con respecto al dinero? Yo creo que el cristianismo se ha movido de un extremo al otro con el tema del dinero, ¿no? Hay algunos cristianos que creen que ser pobre es sinónimo de ser humilde, como si hubiera una virtud en vivir miserablemente. Eso es un extremo que no encuentra ningún tipo de apoyo en las Escrituras. Pero hay otro extremo que es común entre muchos escritores y predicadores y oradores que promueven alguna versión del Evangelio de la Prosperidad, que creen que tener la bendición de Dios implica necesariamente tener mucho dinero, ¿no? Entonces, bíblicamente hablando, la Biblia no condena en ningún momento el tener dinero. Pero lo que la Biblia sí condena es el amor al dinero. O sea, hacer del dinero la meta principal de la vida. Entonces yo creo que entre esos dos extremos uno debe concentrarse, siempre sabiendo, siempre recordando que el dinero que recibimos, aun cuando uno cree que uno se lo ha ganado, Dios es quien nos da las fuerzas. Dios nos da las ideas, Dios nos da las oportunidades para producirlo. Así que al fin y al cabo, todo lo que recibimos siempre es un don de Dios. A ver si entiendo. Entonces, pobreza no es sinónimo de humildad. Para nada, para nada. O sea, yo puedo ser rico y ser humilde. Y puedo ser pobre y ser un egocéntrico tremendo. Pero claro que sí. O sea, yo he tenido el privilegio de pastorear en comunidades rurales, y también aquí en Santo Domingo, y he trabajado con personas adineradas y con personas pobres, y puedo decirte, he conocido muchos hermanos adinerados con un corazón humilde, con una sencillez de espíritu que yo me quedo, wow, admirado. Y yo, que crecí en un ambiente bastante pobre, puedo decirle que conozco mucha gente pobre que son materialistas y son orgullosos y son arrogantes, no tiene nada que ver con la humildad. Así que el problema en sí no es el dinero, sino nuestra actitud hacia él. ¿Y la Biblia, pastor, nos habla del dinero? O sea, ¿es un tema importante en la Biblia? Por supuesto, por supuesto. De hecho, una estadística curiosa es que la Biblia tiene, por ejemplo, unos 500 versículos que hablan acerca de la fe. Más o menos la misma cantidad de versículos que habla acerca de la oración. Pero ¿saben ustedes cuántos versículos tiene la Biblia que hacen referencia al dinero o las posesiones? Más de 2.500. Así que es interesante ver que para el Señor el tema sí es importante. Qué interesante saber esto, porque así como lo es para la Biblia, sé que para mucha gente que está aquí conectada, el dinero es un tema muy importante. Incluso aunque usted quisiera obviarlo, usted no podría vivir sin dinero. O sea, lo necesita, es algo
imperativo en nuestra vida para poder comer, para poder tener una casa, para tener un carro, para subsistir, para gastos médicos. O sea, el dinero es una necesidad apremiante y qué bueno saber que la Biblia habla acerca de este punto. Ahora, usted hace un rato presentó que el problema del dinero es el amor hacia él. Nuestra actitud hacia él, así es, sí. Por ejemplo, podemos ver en la Biblia varias personas que tenían muchas posesiones. Abraham tenía riquezas increíbles. Jacob, el famoso Job. Tenemos a José de Arimatea, a Nicodemo. Hay muchas personas en la Biblia para quienes el dinero no era un problema, porque ellos estaban conscientes de que el dinero era una posesión, un talento, un don que estaba en sus manos temporalmente. Pero tenemos el caso del joven rico, famosísimo. Sí. Solamente este caso, en todas las escrituras nos encontramos que solamente este caso, a esta persona se le pidió que se despojara totalmente de sus posesiones. Eso no es un mandamiento para todo el mundo, sino este joven tenía un apego tan grande hacia el dinero que, como la historia lo muestra al final, para él lo más importante era lo que él tenía, no el Dios que le había dado eso. Así que el dinero en sí no es un inconveniente, sino cuál es nuestra actitud hacia él. O sea, no es malo que los jóvenes deseen tener dinero entonces. Claro que no, claro que no, porque obviamente yo puedo decirle, miren, no tiene nada de gracioso vivir en pobreza. Yo esos días yo no soy rico, pero créanme, yo viví, irse a la escuela sin comer, por ejemplo, comer en un comedor económico. Yo no he visto comida más mala que esa, horrible. O sea, no tener las cosas que uno necesita, eso no es gracioso ni virtuoso. Así que yo creo que todo el que pueda mejorar su situación financiera debe hacerlo. O sea, huir de las deudas, de la incomodidad, de los aprietos. Eso es, creo que uno debe desarrollar su potencial y hacer provisión para uno y también para los demás. Y un cristiano, mientras más dinero tenga, si tiene la actitud correcta hacia él, puede ser de bendición para otras personas. Puede ayudar, si tiene una empresa, puede darle empleo a más personas. Así que no hay ningún problema con que uno tenga metas financieras, siempre y cuando no sean la meta principal de la vida y que no nos desvíen de aquel que nos da las posesiones. Muy interesante, pastor. Muchas gracias. Nuevamente saludamos a nuestros oyentes de Radio Amanecer Internacional que están con nosotros. Estamos en el programa Privilegiados, en nuestra quinta entrega. Las personas que nos siguen en redes sociales, gracias por estar allí. Gracias por sus comentarios. Gracias por sus preguntas. Estamos muy contentos de que estén aquí con nosotros. Pastor, usted en la página 76 cita el texto de Malaquías 3:8. Hablando acerca de diezmos y ofrendas, y menciona que le han robado, como dice el texto. ¿Y qué te hemos robado? Bueno, vuestros diezmos y ofrendas, dice la palabra de Dios. Y luego, enseguida, usted cuenta lo difícil que fue para usted en un momento dado tener que devolver los diezmos cuando el monto era grande. Y estamos hablando con jóvenes que de seguro el tema de diezmo y ofrenda no es ajeno a ellos. Hablaremos un poquito más de esto en un momentito. Pero ¿cómo debería ser mi fidelidad a Dios en cuanto a esto? Y cuéntanos un poco de la historia, si es posible, para que la gente que están ahí, que aún no tienen el libro a mano, pudieran entender de qué estamos hablando. Claro. Pastor, yo mencionaba en el libro de que a mí me ha tocado como pastor, como miembro de iglesia, conocer a personas que tienen una tendencia a irse a los extremos con varios temas de la vida cristiana. Okay. El tema de la vestimenta, de la música, de la salud, el tema de las profecías, etcétera, etcétera. Pero recuerdo que un pastor de experiencia nos dijo una vez que él nunca había encontrado a nadie que se hubiera hecho extremista con el tema de dar. Hay algo curioso con eso. Y yo comprendo eso muy bien porque cuando yo estaba nuevo en la iglesia, cuando era un nuevo creyente, yo tenía una tendencia a ser un poquito legalista y extremista. Pero esa tendencia chocó de frente con algo, resumo bien rápido. A los 16, 17 años, yo estaba colportando. Había pasado un tiempo de mucho desánimo, no estaba alcanzando mis metas de venta. Y un día el Señor hizo un milagro grandísimo, un milagro maravilloso. Y es que una sola persona me compró en una sola venta
me compró 200 libros. Wow, tremendo. Y para un muchacho de 17 años, el dinero que yo recibí, más o menos $1,500 en ese momento, eso era mucho dinero. Y entonces, ahora, aquí viene lo interesante. Yo, que tenía una tendencia a ser legalista con el tema del sábado, con el tema de la salud, con varios tipos de cosas, y que tenía un pacto con Dios, cuando yo saqué cuenta, pastor, y me di cuenta de todo lo que yo iba a tener que, entre comillas, darle al Señor, oye, mi legalismo y mi fanatismo se fue. Sí, yo era legalista para todas las demás cosas y extremista, pero yo sentía que le estaba dando demasiado a Dios, y yo luché en mi mente, digo, Señor, pero esto es demasiado. ¿Cómo terminé dándole al Señor, más bien devolviéndole al Señor lo que le correspondía? Me puse a pensar en que antes de que el Señor hiciera ese milagro, yo no tenía nada. Así es. Y Dios es quien nos da el dinero, como mencionaba hace un momentito. A veces lo hace de manera directa y milagrosa, a veces nos da ideas, nos da oportunidades, nos da las fuerzas, las habilidades para producirlo. Y entonces yo creo que la devolución de los diezmos y las ofrendas es una oportunidad de erradicar el egoísmo natural que está en el corazón de todos nosotros. Cuando uno tiene, yo decía, a mí me hubiera gustado que Dios me hubiera dado esa bendición con el diezmo ya deducido, para uno no sentir, porque realmente, oye Señor, pero dame lo que me vas a dar y sácate lo tuyo antes de que me llegue. ¿Por qué el Señor lo hace así? Porque ese proceso de apartar el diezmo y la ofrenda es un proceso que elimina, reduce y doma el egoísmo natural. Yo debo aclarar, pastor, que algunas personas dicen, no, pero los pastores van a utilizar ese dinero mal o yo no sé qué se va a hacer con ese dinero, yo prefiero usarlo yo. Es bien interesante que mientras que en Malaquías capítulo 3 se condena al pueblo porque no le está robando a Dios, los capítulos 1 y 2, léanlo por favor, capítulos 1 y 2 de Malaquías, se condena a los sacerdotes por no cumplir con su misión. En otras palabras, Dios en el mismo libro condena a un grupo de sacerdotes que no está cumpliendo con su misión de manera adecuada, y a pesar de eso todavía le exige el diezmo al pueblo. En otras palabras, la razón para devolver diezmos y ofrendas no está condicionada a lo que yo entienda que el pastor esté haciendo con ese dinero. Desde luego, los líderes religiosos tenemos un compromiso, claro que sí, de utilizar ese dinero de la forma en que Dios espera que se haga. Sin embargo, toda la iglesia tiene el privilegio de devolverle a Dios diezmos y ofrendas independientemente de si quienes los reciben lo usan o no como deberían, que esperamos que así sea. Amén, amén. Bueno, pastor, en un segundo seguiremos hablando de este punto tan interesante de los diezmos y ofrendas y nuestro deber para con Dios al devolver la parte que corresponde. Pero vamos a una breve pausa y volvemos en breve. El evento más esperado de la historia. 2022. Del 26 al 28 de agosto, en el Hotel Barceló Palace en Bávaro. 6 asociaciones. Una juventud que impacta reunida con el fin de buscar la resistencia en el Señor. Ministerios Juveniles de la Unión Dominicana presenta el primer Congreso Nacional de Jóvenes Adventistas Resistentes. Matrícula abierta. Contacta al director de jóvenes de tu asociación y sé parte de Resistentes. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en el programa Privilegiados. Gracias a cada oyente de Radio Amanecer Internacional, La Voz de la Esperanza, a las personas que están en las redes sociales. Muchísimas gracias por sus comentarios, por compartir la transmisión. Muchas gracias. Hoy estamos en la 5ª entrega, Privilegiados por el Dinero, y tenemos con nosotros al profesor y pastor Aneuri Vargas. Así que, pastor, contentísimo de que esté aquí con nosotros. Hace un rato nos hablaba de su experiencia cuando recibió todo ese dinero. Su libro habla que fue en el año 1993, cuando el dinero valía todavía mucho. Y usted nunca había visto un monto tan grande y cómo devolvió al Señor la parte que le correspondía, aunque en un momento dado lo dudó por el monto que había que devolver. Pero sé que hay gente que está aquí escuchándonos, que hablamos de diezmo y ofrenda,
y tal vez no saben qué es eso, ni en qué consiste. Ya hace unos días nosotros explicamos acá que todo cuanto tenemos es de Dios, que nosotros solamente somos mayordomos de los bienes del Señor, administradores, y que Dios, presente el libro de Ageo, es el dueño de la plata y el oro. O sea, todo cuanto tenemos es de Él. Incluso la voluntad de trabajar viene de Él, es un regalo del Señor. Ahora, pastor, ¿cómo describimos, cómo traducimos en una forma simple en qué consiste el diezmo? Bueno, el diezmo es el 10% de nuestras ganancias. Okay. Y esto se utiliza directamente para la predicación del Evangelio. Con esto se le paga a los que trabajan tiempo completo la predicación del Evangelio, a los maestros de Biblia, a los capellanes, a los pastores. Nuestra emisora, por ejemplo, se sostiene con los diezmos. La formación de los pastores también se depende en gran medida de estas entradas. Así que el diezmo es una cantidad fija, o sea, es proporcional. Okay. El que recibe poco, devuelve poco. El que recibe mucho, devuelve mucho. Es proporcional. ¿Y a quién se le ocurrió eso, pastor? O sea, fue un pastor un día tal vez que se le ocurrió, mira, vamos a inventar este asunto y que cada persona devuelva un 10%. ¿Es una invención humana o es un principio bíblico? Es un principio bíblico que inició incluso antes de que existiera el sistema levítico. O sea, los sacerdotes levitas, ellos no se inventaron eso. Ya desde el tiempo de Abraham, de Jacob, ya existía un sistema que fue establecido por el mismo Dios. Ok. Por eso es que Abraham devuelve un diezmo a Melquisedec. Así es. Es un sacerdote, ¿verdad? Que no pertenecía ni siquiera al pueblo de Israel. Correcto. Y entonces las ofrendas, una cantidad, uno siempre escucha diezmos y ofrendas. Sí, y leímos el texto en Malaquías. Me habéis robado en vuestros diezmos y ofrendas. Exactamente. Pero las ofrendas son distintas tanto en propósito como en cantidad. Por ejemplo, el diezmo es el 10% de mis ganancias. Si yo tengo un pequeño negocio y me entran, digamos, 50,000 pesos y de esos 50,000 solamente hay 20 que son de ganancia, entonces el diezmo se extrae de allí. Ahora, las ofrendas es una cantidad que yo estoy libre para escoger. Si yo quiero dar 30% o quiero dar 5% o quiero dar 2%, eso cada donante de manera voluntaria decide cuánto quiere dar y es la forma que uno puede agradecerle a Dios, ¿verdad?, por las bendiciones que uno ha recibido. Entonces las ofrendas se utilizan, pastor, para la construcción de templos, se utilizan para el funcionamiento de las iglesias, los programas de las iglesias. También se utiliza para la ayuda a los pobres. Las iglesias utilizan eso para ayudar a la comunidad. Hay muchas formas como se utiliza las ofrendas. Es una cantidad que cada quien decide cuánto va a dar. Ok, entonces el sistema de diezmos y ofrendas permite la sostenibilidad de todo el ministerio y también las obras sociales propias de la iglesia a través de las ofrendas. Así es. ¿Y está obligado cada persona a devolver esto al Señor? ¿Es una obligación? La palabra obligado suena, no es la más adecuada. Yo diría privilegiados. Tiene el privilegio de devolverle a Dios. ¿Y por qué es un privilegio, pastor? Es un privilegio porque podemos, en primer lugar, cuando una persona da, es porque Dios ya le ha dado primero. O sea, como dijo el rey David, de lo recibido de tus manos te damos. O sea, ya tú tienes el privilegio de haber recibido. Y a Dios le importa muchísimo, pastor, la actitud con la cual damos. Y hay una historia famosa en Lucas 2, 1 al 4, de esa viuda. Sí. Le iba a preguntar precisamente de esto, de la viuda que da una blanca, una poquito. Y el Señor le exalta y no exalta así a lo que dan mucho. No. Entonces, ¿por qué la diferencia? La razón es que los que estaban dando en ese momento unas cantidades muchísimo mayores que la que dio la viuda, lo hacían para ser vistos. Lo hacían para recibir aplausos humanos. Ella, con timidez, dio una cantidad menor, pero que proporcionalmente era mayor porque era todo lo que ella tenía. Ella consideraba un privilegio devolverle a Dios. Alguien dirá, pero ¡qué abuso! ¿Cómo esa señora da todo lo que tiene? Ella tenía bien claro que ella tenía otras bendiciones mayores que las finanzas. Tenía vida, tenía la salud, la protección de Dios. Y entonces ella quería demostrar su agradecimiento a través de devolver las ofrendas. Pero Jesucristo, que conoce el corazón, la felicitó, la elogió porque ella estaba dando
con todo su corazón, que es al fin y al cabo lo que a Dios más le importa cuando devolvemos los diezmos y las ofrendas. Pero debe un joven, pastor, porque esta vez estamos hablando con jóvenes que no tienen un salario, o sea, ellos no tienen un trabajo fijo, no están cobrando un salario ni del gobierno, ni de ninguna empresa privada, también devolver sus diezmos y ofrendas de lo que reciben, tal vez de su papá, de su abuelita, de su hermano que le da algún dinerito. ¿Deben los jóvenes devolver diezmos y ofrendas de eso? Yo no diría a los jóvenes, pastor. Yo tengo 2 hijos, Andiel tiene 16, Cine tiene 14. Desde pequeñitos les enseñamos a devolverle a Dios una parte de lo que ellos han recibido, lo que recibamos de nosotros. Incluso los pastores que somos pagados con el diezmo, también devolvemos diezmos. Así es. Así que los niños, los jóvenes, de todas las bendiciones que han recibido. Ahora, ¿quién no va a dar nada? El que no haya recibido nada del Señor. Pero ¿quién no ha recibido nada del Señor? Todo el mundo ha recibido algo, ya sea que nos llegue del trabajo, del negocio, de nuestros padres, de la pareja. Todo el mundo recibe algo, así que es un privilegio realmente devolverle a Dios lo que le corresponde. Y qué bueno que usted menciona tanto la palabra devolver, porque es la acción que hacemos. O sea, para yo poder diezmar y ofrendar, es porque recibo de Dios primero. Él que es dueño de todo, que me da cuanto tengo, que me provee de algún recurso, yo como agradecimiento a ese Dios que me ha dado, yo le doy lo que Él dice, porque al fin y al cabo es de Él, todo es de Él. Y solamente me pide que le devuelva el 10% en cuanto a diezmo y una ofrenda que va a depender de mi agradecimiento para con Él, entiendo, pastor, de esa gratitud que tengo por lo que me ha dado. Y de ahí viene el dar diezmos y ofrendas al Señor. Ahora, ya entiendo que el diezmo es un 10%, entiendo que la ofrenda la doy como un agradecimiento y es proporcional a mi gratitud para con Dios. Puede ser más de 10, puede ser menos más de de 10, 10, puede sí, ser claro. menos de 10. Eso lo determino yo. Ahora, eso que me queda, pastor, eso que ya no es diezmo ni ofrenda. De repente recibí 100 pesos de mi papá, me quedaron 800 porque decidí dar 10 de diezmo y 10 de ofrenda. Ahora tengo 800. Esos 800 son míos, o sea, yo hago lo que yo quiera con ellos, yo puedo usarlo en lo que me plazca. ¿Cómo funciona ahora esa parte que me queda? Esta, pastor, es una de las preguntas más importantes de esta conversación. Porque, y yo acepto, mea culpa, yo acepto como pastor que nosotros como padres, como pastores, como maestros, como líderes, hemos dado la impresión, sin duda, sin querer, y sin la intención de hacerlo, de que cumplimos con Dios. Yo guardo el sábado y después que yo aparto el sábado, la semana es para que yo haga lo que me dé mi deseo con ella. O yo devuelvo diezmos y ofrendas y lo otro es mío para yo gastarlo como yo quiera. Es un error. Es un error muy grave porque hay que recordar que todo le pertenece a Dios. O sea, el miércoles es de Dios, el jueves es de Dios y yo vivo para Dios cada día. Obviamente el sábado es un día especial, pero los demás días también lo son. De la misma manera, cuando yo devuelvo los diezmos y las ofrendas, el resto del dinero también es de Dios. Obviamente Dios me da libertad para que yo pueda utilizarlo a discreción mía dentro de los límites de su voluntad. Claro. Pero todavía debo utilizar el diezmo, el resto del dinero después que aparto el diezmo y la ofrenda de una forma que al dueño, recuerden siempre, al verdadero dueño le agrade. Perdón, pastor, algunas personas dicen, ok, ya yo no como cerdo, no consumo alcohol. Después de eso yo como lo que yo sea, lo que yo desee. O sea, aparte yo no estoy dándole a Dios, yo estoy devolviéndole una parte y el resto de mi cuerpo, de mi dieta, de mi tiempo y de mi dinero le pertenece a Él realmente. Yo debo siempre recordar que tengo el privilegio de ser un mayordomo de eso, pero nunca soy dueño de esas bendiciones. Es muy interesante esto porque ahí volvemos al tema de la mayordomía, del primer tema. O sea, es que todo el dinero es de Dios, todo. Tanto el que le devuelvo, porque Él me dice que lo haga, como el que queda en mi bolsillo. De ahí que debo ser sabio administrando esos recursos. Y sé que estamos hablando con jóvenes y estaremos tocando 2 capítulos de cómo administrar esos fondos, precisamente, pastores. Estamos hablando de cómo usar el dinero, cómo administrarlo, cómo cuidarlo. Y es bueno que nos sigan cada programa, porque estaremos hablando de esto acá. Pero es muy importante que entendamos que todo fondo, todo dinero que ha llegado a nosotros es del Señor. Todo, absolutamente todo. Hay un pensamiento, pastor, en la página 39 de un libro llamado Consejo sobre Mayordomía Cristiana, escrito por Elena de White. Ella plantea una cita que dice así:
El pueblo de Dios es llamado a una obra que requiere dinero y consagración, dice ella. ¿Por qué usted cree, pastor, que el dinero está primero allí? ¿Por qué aparecen los elementos en ese orden? Primero citando el dinero y luego la consagración. Yo creo que no es una casualidad que la sierva del Señor lo haya puesto de esa manera, porque a algunos nos gusta engañarnos. A algunos nos gusta la idea, por ejemplo, de un amor a Dios místico que no afecta mi relación con los seres humanos. Dice, si yo amo a Dios, eso se demuestra yo amando a los seres humanos. De la misma forma, hay algunos que les gusta la idea de ser consagrados, pero ser tacaños o no ser generosos. Entonces, la obra del Señor, definitivamente, Dios es el dueño del oro y la plata, como usted mencionó hace un ratito, pero la obra del Señor necesita dinero. Okay. De eso no hay ninguna duda. Y ese dinero Dios ya lo ha provisto. Nos lo ha dado a nosotros para que nosotros se lo devolvamos. O sea, para que Radio Amanecer exista, para que existan nuestros colegios, para que un misionero vaya a trabajar a Egipto, hace falta dinero, definitivamente. Claro. Y no hay nada malo en mencionar eso, siempre y cuando recordemos, por supuesto, que Dios es el dador y aquí hago ahora énfasis no solamente en los jóvenes, pero nosotros los pastores, los administradores, nos toca administrar con reverencia ese dinero que Dios ha puesto en nuestras manos para que la obra de Dios avance. Pero el dinero definitivamente es parte importantísima de la obra del Señor. Bueno, el dinero de verdad, pastor, es un tema muy interesante, es un tema bíblico y es un tema que nos enseña no solamente a, como usted me presentaba, la acción de ser espirituales, pero no accionar. O sea, el devolver es una acción. Y qué bueno que podamos entender esto, porque mi relación con Dios me lleva a actuar, me lleva a ser fiel, me lleva a entender que la iglesia necesita recursos para existir. Claro, Dios tiene 1000 formas de proveer para su iglesia, quiero que sepan, pero Dios decidió que fuera a través de mí. El plan que de eso que Él me manda primero, que yo sea fiel, así es, dando la parte que corresponde, siendo fiel, estricto con eso delante de nuestro Dios. Y yo sé que un joven que tiene esos principios es un joven que avanza, es un joven que crece, claro, es un joven que Dios bendice, no porque es un intercambio con Dios, porque pudiéramos llegar a pensar es que yo le doy el diezmo para que Dios me dé más. No. Y es como un intercambio, un negocio, te doy esto, Señor, para que tú me des esto. Recuerden que Dios siempre queda primero. Y Él nos da aún cuando somos infieles. Él manda su sol para ricos, para pobres, para justos, malos, para injustos. Así es. Dice la palabra de Dios. O sea, Dios siempre nos provee. Pero Él, como nuestro Dios bueno, Él desea mi fidelidad en todo cuanto haga. Yo diría, pastor, que parte de la mayordomía, una parte importante es la devolución de los diezmos y las ofrendas. Pero como usted señaló en su pregunta, el resto del dinero, el joven debe ahorrar. Okay. El joven debe gastar con sabiduría. El joven debe ayudar a los necesitados. Sí. El joven debe ayudar a sus padres. El joven debe gastar siempre con sabiduría. O sea, y debe hacer planes a largo plazo. Y debe invertir en asuntos que sean más valiosos. Por ejemplo, yo gano más invirtiendo en la educación que invirtiendo en un aparato electrónico que en 2 años está obsoleto. Yeah. Entonces, Dios espera que todo el dinero que llegue a nuestras manos lo utilicemos con sabiduría, porque al fin y al cabo, insisto, Él es el dueño del oro y de la plata. Bueno, muchísimas gracias a cada oyente de Radio Amanecer Internacional en esta 5ª entrega del programa Privilegiados. Hoy hablamos de privilegiados por el dinero. Alabamos al Señor por los recursos que nos da, por los recursos que te ha dado, sean muchos, sean pocos. Él siempre nos suple lo que necesitamos. Así que, pastor, si quiere un mensaje final a cada persona conectada, este es el momento porque ya el tiempo nos traicionó. Recuerden, como dijo el salmista David, nunca he visto a un justo desamparado ni a su simiente que mendigue pan. Amén. Algunas veces estamos en situaciones tan apretadas que dudamos. Digo, si entrego el diezmo y la ofrenda me va a sobrar, me va a quedar menos. Mi experiencia, 30 años caminando con el Señor, mi experiencia rinde más 7 u 8 pesos con la bendición de Dios que 10 pesos sin su bendición. Amén. Devuélvele al Señor la parte que le corresponde. Confía en Él y Él siempre hará provisión para tus necesidades. Gloria al Señor. Lindas palabras para cerrar. Saber que tenemos un Dios que siempre proveerá para sus hijos y sobre todo para sus hijos fieles.
Pastor, me gustaría que ore por nosotros para cerrar el programa de esta hora. Con gusto. Querido Señor, te damos gracias por todos los privilegios que tú nos has dado, a los adultos y a los jóvenes. Te suplicamos que nos ayudes a recordar siempre que todo lo que hemos recibido, lo hemos recibido de tus manos. Ayúdanos a ser mayordomos fieles, generosos, a promover el avance de tu obra con nuestra dadivosidad y también a pensar en los necesitados. Te agradecemos por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Muchísimas gracias por su presencia, por estar ahí y escucharnos. Nos vemos nuevamente mañana en el programa Privilegiados. Bendiciones, bye.